por nosotros. Su Espíritu es el que nos sostiene, su palabra es la que nos guía. Pero como lo hemos estado hablando a lo largo de estos 2 años, la fe tiene que ser una fe que se muestre y que se vea, que sea palpable. La fe no puede solamente estar escondida en el corazón, sino que tiene que ser visible para otros. Y Cristo nos ayuda para hacer eso. Cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, Él nos dio un ejemplo de vida para seguir. Él nos dio herramientas para que podamos desarrollar esta vida que Él sabe que es difícil por consecuencia del pecado, porque Satanás está teniendo control por permiso de Dios sobre el mundo y hay ataque para nuestras vidas. Pero Él nos dio una herramienta especial para que podamos salir adelante y es su palabra, y está en su palabra. Y Él dejó instrucciones bien específicas para que podamos vivir como Él vivió, que es parte de nuestro propósito en la tierra. Como les decía hace un momento, hoy iniciamos esta serie, Los Mandamientos de Jesús, o los Mandamientos de Cristo. Y hoy vamos a ver la introducción. Voy a tratar de que sea la Biblia la que hable, voy a leer muchos pasajes de la Escritura hoy y vamos a meditar un poquito en algunos de ellos. Permíteme leerte Juan capítulo 14 y también Primera de Juan capítulo 5. Juan capítulo 14 del 15 al 24 y Juan capítulo 5 del 1 al 5. En Juan 14 Jesús está con sus discípulos en el aposento alto. En el capítulo 13 les acaba de lavar los pies y les acaba de decir: yo soy su maestro, como ustedes lo dicen, y tienen razón. Si yo les he puesto un ejemplo, ustedes tienen que ir a hacer lo mismo también. Y están a punto de salir para el huerto de Getsemaní, en donde también Jesús les habla de la vid verdadera y ora por ellos y por nosotros antes de ser apresado. Así es que este es el contexto en el que Jesús está hablando hoy y platicando con sus discípulos. Versículo 15 del capítulo 14 de Juan. Dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos los guardará. Ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído, la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Cómo Jesús hace una relación directa entre amarlo y sus mandamientos, entre demostrar ese amor por él cumpliendo sus mandamientos, guardando sus mandamientos. Primera de Juan capítulo 5, del versículo 1 al 5. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Hasta aquí la palabra de Dios. Señor, por favor,
Habla a nuestra mente y corazón, a nuestro espíritu a través del poder de tu palabra. Señor, abre mi boca para decir tus palabras. Ministranos hoy, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Antes de regresar al lado de su Padre, Jesús le dejó una comisión a sus discípulos, ¿recuerdan? Antes de volver a subir. Lo encontramos en Mateo capítulo 28, los últimos versículos de Mateo, y lo puedes ver un poco reflejado todavía en Hechos, cuando narran esa parte de que Él se fue. Y Jesús le dijo a sus discípulos: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. La forma en la que vas a discipular a otros es enseñándoles los mandamientos de Jesús. Las cosas que yo os he mandado, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta instrucción de que cada uno de los que seguimos a Jesús debemos desarrollar, debemos cumplir, es algo que no es exclusivo para algunos. El ir y hacer discípulos no es para los pastores o evangelistas o maestros, es para papá y mamá, es para el hermano mayor, es para cualquier persona que cree en Jesús y puede decirle a otro: mira lo que Jesús dijo que hiciéramos. Te lo digo con mis palabras o te lo enseño con mis acciones, cuando damos testimonio y ponemos ejemplo. Es cierto de que existen dones, y está el don del ser evangelista. El don de aquel se puede parar enfrente de la multitud y hablar de una manera que el poder de Dios convence a la gente. No todos tienen ese don para hacerlo. Hay gente que es llamada para ser misionero en lugares difíciles. Han sido capacitados por Dios para aprender a adaptarse a la nueva comida, a sufrir penurias, y Dios les ha dado una pasión y un llamado para hacer eso. No todos pueden hacer eso, pero es algo diferente. Esta encomienda, este gran mandamiento que Jesús nos da, es para todos y cada uno de nosotros. No importa si sabes hablar en público o no sabes hablar en público. Con alguien tienes influencia. Tú puedes influenciar a alguien, porque Dios nos ha dado esa oportunidad de hacerlo. Como padres, como hijos, como hermanos, tú tienes cierta influencia sobre alguien y puedes hablarle de Él y demostrar quién es Él. Así es que es importante remarcar que la base de este mandamiento que Jesús nos da, de ir y hacer discípulos, se va a ver cumplido cuando lo hacemos, cuando enseñamos a otros los mandamientos de Jesús, lo que Él nos mandó que hiciéramos y que enseñáramos. Déjame aclarar algo solamente, para estar en la perspectiva correcta. Tenemos dos mandamientos: amar a Dios y amar al prójimo. Esos dos mandamientos son un resumen de los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés, al pueblo de Israel. Esos 10 mandamientos, o esos dos mandamientos que son un resumen de ellos, se ven demostrados en forma práctica en la vida de Jesús. Y para poderlos vivir, algún teólogo sacó esto y dijo: ¿sabes qué? Hay 49 frases que Jesús dijo que podemos considerarlas un mandamiento, que reflejan parte del carácter de Jesús y que nos ayudan a cumplir los 10 mandamientos, o nos ayudan a cumplir los 2 grandes mandamientos. ¿Sí? Entonces nos estamos tratando de desmenuzar un poquito el amar a Dios y amar al prójimo. Dios se lo dijo a Moisés desde antes: para que puedas amar a Dios, bueno, tienes que considerarlo el único Dios, y no tendrás dioses ajenos delante de ti, y vas a honrar el día que el Señor te dio, y para honrar amar a tu prójimo vas a honrar primero a tu padre y a tu madre, y con los demás pues vas a respetar lo que es de ellos, no vas a codiciar lo que es de ellos, no vas a mentir sobre ellos. Y es una serie de 10 frases que nos dicen cómo tenemos que vivir. ¿Se acuerdan cuando vimos los 10 mandamientos? Decíamos que la ley de Dios es un regalo que Dios nos da para que podamos vivir. No es una carga que nos pone. Nosotros lo hicimos carga cuando decidimos creer que los 10 mandamientos nos salvaban. Pero los 10 mandamientos son un regalo de Dios para que podamos vivir, que están basados o fundamentados en su gracia.
Cuando Jesús vino y él dijo, ¿oíste que fue dicho no matarás? Bueno, yo te digo que si tú le dices tonto a tu hermano, mereces el mismo castigo que el que mata. ¿Oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente? Y yo te digo que si alguien te pega en la mejilla, ponle la otra, y si te quita la capa, dale la camisa, y si te pone una carga, llévala más tiempo todavía. Jesús dijo, no vine a quitar la ley ni a abrogarla, vine a cumplirla de una manera más profunda todavía. Y en estas 49 frases que él dijo a sus discípulos en algunas ocasiones, a algunas otras personas, podemos ver reflejado ese carácter que nos ayudan a cumplir con los mandamientos de Dios. No solo con los 10, sino con el resumen de amar a Dios y amar al prójimo. Vivir como Jesús vivió, hablar como Jesús habló, amar como Jesús amó, perdonar a otros como Jesús perdonó. Estoy diciendo cosas que no estaban ahí, Dani. Si las estás buscando, perdóname, pero me fui por otro lado todavía. Ahorita te digo dónde vamos. Estoy en la página 2, en el párrafo 4, pero ahí me quedé. Entonces, en la Biblia podemos encontrar por lo menos 49 mandamientos que Jesús nos dejó. Y como decía, estos mandamientos están dirigidos para poder generar un carácter de calidad de nosotros. Es decir, cambiar lo que tengamos que cambiar o quitar lo que tengamos que quitar y fortalecer o producir o desarrollar lo que tenemos que producir de Cristo en nosotros. Si aprendemos a vivir estos mandamientos de la manera en la que Jesús lo hizo, yo te puedo asegurar que tu vida va a ser muy diferente. Espero que no estés tomando como que, vamos a ser como Jesús, vamos a ser dioses. No, no estoy hablando de eso. Vamos a ser como Jesús, vamos a reflejar su carácter. Vamos a ser dignos representantes de Él en la tierra. Vamos a aprender a sufrir. Vamos a saber recibir el sufrimiento. Vamos a aprender a gozar. Gozarnos con lo que vale la pena gozarnos, y no con lo que no vale la pena gozarte. Nuestra vida va a cambiar. Cada mandamiento de los que vamos a ver tiene una cualidad del carácter que enfatiza y una cualidad del carácter que debemos transformar o cambiar. Por ejemplo, si hablamos de que hay un mandamiento que dice, es el primero que vamos a ver, sobre arrepentidos. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús nos manda que nos arrepintamos de nuestros pecados. Arrepentirte requiere una cualidad de carácter que es humildad. Para que tú puedas venir delante de Dios y arrepentirte, tienes que ser humilde, tienes que reconocer que eres pecador, tienes que reconocer que Él es santo y que Él pagó por ti. El no hacerlo refleja una cualidad de carácter negativa que es el orgullo. Yo no tengo de qué arrepentirme. Cristo te dice arrepiéntete y tú dices no tengo de qué arrepentirme. No me gusta hablar de otras personas o de criticar, pero esto fue público. Fue algo que me llamó la atención. Se dice que el presidente Trump es cristiano. Algunos dicen que era presbiteriano, no sé qué tantas cosas dicen. Me llamó la atención, vi una entrevista que le hicieron a él y le dijeron, ¿usted cree en Dios? Y dijo, sí, yo creo en Dios. Y lo ha dicho en algunas otras ocasiones y ha dicho cosas muy buenas. Sin embargo, me llamó la atención que cuando le dijo, usted le pide perdón a Dios. Y él dijo, yo no tengo nada de qué pedirle perdón a Dios. Usted no se arrepiente de sus pecados. Y dijo, yo siempre trato de corregir mis pecados. Entonces, lo que él está diciendo es, si me equivoco, lo corrijo y por eso no tengo que pedirle perdón a Dios, porque lo corrijo. Pero todos sabemos que la personalidad de este hombre refleja orgullo. Es difícil que él se humille delante de alguien. Solamente para poner un ejemplo, perdón, espero no haber molestado a alguien por hablar de él, pero es público, él lo dijo, lo puedes encontrar en YouTube. El mandamiento de seguir a Cristo, Cristo dijo, sígueme, le dijo a un hombre, toma tu cruz y sígueme. Al joven rico le dijo, vende todo lo que tienes y sígueme, es un mandamiento, sígueme. Para poder desarrollar ese mandamiento necesitas una cualidad de carácter que es mansedumbre.
Mansedumbre no es mensedumbre de ser menso, ¿verdad? Es manso, es estar bajo autoridad, saber someterte bajo la autoridad. Cuando Jesús le dijo, sígueme, voy atrás y tú eres el que va delante de mí, tú eres mi cabeza. El no hacer eso, lo contrario, refleja ira o refleja enfado. ¿Por qué tú vas a ir delante de mí? ¿Por qué tú tienes que estar arriba de mí? Eso no me gusta y me molesta. Sí, esa es la parte que contrapone. Un último ejemplo, el mandato de dejar que su luz brille en nosotros. Para poder cumplirlo se requiere generosidad. Para que tú puedas mostrarle a otros la luz de Cristo, tú tienes que ser generoso. Tú tienes que querer darle a otros lo que Él te ha dado a ti. En muchas maneras. El no hacerlo, el no mostrar la luz que Cristo nos puso, es ser tacaño, es ser codicioso. No quiero mostrar lo que Cristo me regaló para que yo diera a otros. Entonces, si te fijas, cada mandamiento que vamos a ir viendo nos van a poner como en un espejo para saber cómo somos y quiénes somos. Y en la medida en que aceptemos y nos sometamos a la voluntad de Dios y empecemos a hacer cosas que van a cambiar nuestra vida, nos van a ayudar para desarrollar el carácter de Jesús en nuestra vida. Así es que, si Dios lo permite y los viéramos todos al terminar de este año, o por ahí de febrero, si el Señor nos da vida y salud del 2022, todos vamos a tener por lo menos las herramientas de decir, esto es el carácter de Jesús y así tengo que ser. Ahorita te voy a decir algo que me llamó la atención. Te voy a decir algunas cosas específicas sobre los mandamientos que nos pueden ayudar a saber por qué vamos a ver esto. Los mandamientos de Jesús son como boyas. Boyas, bueno, no sé en sus países qué significa. Me refiero a esas cosas flotantes que están en el mar, ¿sí? Y que le dicen a los barcos por dónde tienen que meterse, porque si te vas por otro lado, te encajas en algún arrecife. O las boyas que vemos en la carretera que te delimitan la velocidad o te delimitan el carril que tienes que seguir, ¿sí? Los mandamientos de Cristo nos ayudan a ir por un camino, el camino que Él marcó. Para eso nos ayudan. Cada conflicto que vivimos en nuestra vida, de alguna u otra manera tiene que ver con alguna violación de un mandamiento de Cristo. Si yo tengo un conflicto en mi vida, muy seguramente, si no es por un ataque de Satanás, es porque estoy violando un mandamiento de Jesús. Y eso me está poniendo en conflicto con Él o con otras personas. Nos salimos del camino que Él nos ha delimitado y empiezas a brincar las boyas y empiezas a tener cierto problema, ¿sí? Contigo o con otros. Es por eso que Jesús le da una alta prioridad a mis mandamientos. Sigue mis mandamientos. Lo pone de la manera en lo que leímos: si me amas, si en realidad me amas, obedece lo que te digo. O lo pone siempre de la otra manera: si obedeces lo que te digo, eso quiere decir que me amas. A ese grado lo pone, ¿sí? Nuestro amor por Dios entonces se ve reflejado cuando cumplimos los mandamientos. Los mandamientos de Dios nos ayudan a ver que amamos a Dios. ¿Te acuerdas? Te he dicho muchas veces, ¿cómo sabemos que tenemos fe? Juan dice, por el Espíritu que Él nos ha dado. ¿Cómo sé que el Espíritu está obrando en mí? ¿Cómo sé que esa fe que Él me ha dado en realidad es cierta y verdadera? Lo único es voltea para atrás, voltea tu vida. Ayer, antier, cómo hablaste, cómo pensaste, qué hiciste, cómo trataste a tu esposa, a tu esposo, a tu hermano, cómo te relacionaste con esas personas, cómo estuviste en tu intimidad. Si todo eso refleja gloria y alabanza a Dios, honra al Señor, un reflejo del carácter de Jesús, tú tienes el Espíritu Santo. Tú sabes que estás haciendo eso porque su Espíritu, si tú puedes decir con tu boca, Jesús es mi Señor, dice Corintios, tú tienes el Espíritu Santo. Pero si tú volteas a ver tu vida y dices, mi forma de hablar no fue muy correcta, mi forma de pensar no fue muy correcta, nadie se da cuenta, pero yo sé cómo pienso. Mis sentimientos hacia otras personas, a veces, sí, wow, bueno, me voy a poner de ejemplo. Pastor, ¿cómo tocaste la guitarra? Oye, ¿cómo toqué la guitarra? No, hombre, pastor, excelente, bien bonito, no sé. Y te volteas y dices, hijo, es un nombre. Que toque otro. El ser hipócrita, si uno es así, aunque nadie se da cuenta, si tú ves eso en ti,
Si tú ves codicia, si tú ves muchas cosas que creo que se las pueden imaginar, entonces tú puedes decir, no estoy tan seguro que el Espíritu Santo esté en mí. Queremos jugarnos el dedo en la boca, queremos convencernos, pero tenemos que ser sinceros con eso. La respuesta de Dios y la acción de Dios en nuestras vidas se ven manifestadas como una consecuencia de la obediencia o la desobediencia a sus mandamientos. Es decir, la forma en la que Dios obra en mi vida generalmente es consecuencia de si yo lo estoy honrando a Él, obedeciéndolo, o deshonrándolo al desobedecerlo. ¿Se acuerdan? Vivimos con Dios en una relación de pacto. Desde la misma creación hasta Jesucristo, y lo estamos viviendo, la Biblia nos presenta que hay un pacto entre Dios y su creación. Dios hizo al hombre, creó el mundo, hizo al hombre, Adán y Eva, hizo un pacto con ellos. Tú eres mi pueblo, yo soy tu Dios. Tú me vas a obedecer y yo te voy a bendecir. Tú me desobedeces y mueres. Por eso Dios le dijo a Adán, todo esto es tuyo, pero te voy a decir una orden. Nada más una orden, no comas de ese árbol. Tú me obedeces, vives bien, eternamente y en armonía. Tú me desobedeces, vas a sufrir la consecuencia. El hombre pecó. El hombre se desvió, pagó la consecuencia, empezó la muerte espiritual en ese momento y física progresivamente, el deterioro, la enfermedad. La maldad empezó a crecer y Dios dijo, tengo que empezar de nuevo. Y escogió a Noé. Y salvó a 8 personas y mató a toda la humanidad. Y con Noé le dijo, yo voy a ser tu Dios y tú vas a ser mi pueblo. Ahí está el arco iris, es mi señal de que no voy a volver a matar a la humanidad así. Pero tienes que seguir reflejando que crees en mí. Y Noé lo hizo, pero sus hijos no. Sem, Cam y Jafet. Y por uno de ellos vienen los babilónicos y por el otro lado vienen los cananeos, que después se pelearon y dominaron a Israel. Por uno de sus hijos viene el pueblo de Dios. Se extendió la maldad y después viene Abraham. Y Dios hace un pacto con Abraham. Y es lo mismo. Yo voy a ser tu Dios, tú vas a ser mi pueblo, tú me obedeces, yo te bendigo, tú me desobedeces, vas a pagar la consecuencia. Y ya sabemos la historia. Después viene Moisés, después viene David y después viene Cristo. Y en cada uno de ellos se repite el mismo patrón. El único que lo cumplió fue Jesús. Y lo cumplió por nosotros porque nosotros no podíamos hacerlo. Y por eso tenemos la bendición de poder decir, vamos a recibir el cielo nuevamente por heredad por lo que Cristo hizo. Pero en esta relación de pacto, es lo que estaba leyendo ahorita, la respuesta de Dios hacia nosotros, hacia la acción de Dios en nuestra vida, está en esta relación de pacto. Tú crees en mí, tú eres mi pueblo, me obedeces, yo te bendigo. Tú te rebelas contra mí, tú vas a pagar la consecuencia. Los teólogos lo ponen como maldición, vas a pagar la maldición. La vida de la humanidad es un reflejo de esa relación Dios y los hombres. En el tiempo antiguo, lo he dicho muchas veces, el rey poderoso venía y tomaba cautivo a un rey inferior. Generalmente les decían, tú vas a vivir bien y vas a estar bien si te sometes a mi autoridad. Tú haces lo que yo te digo y yo te voy a proteger. Tú te rebelas contra mí, te voy a matar. Es una relación de pacto. Le llamaban en aquel tiempo los tratados de libre vasallaje. Es lo que le llamaban, o tratados internacionales de vasallaje, cuando dos naciones venían y se encontraban. Eso es un reflejo de lo que Dios estableció en esa relación con el hombre. Yo soy tu Dios, me debes fidelidad, me eres infiel, pagas la consecuencia. Tengo que aclarar también esto. No estamos hablando, al hablar de los mandamientos de Jesús, no estamos hablando de ser salvos. No estamos hablando de que si tú cumples estos 49 mandamientos, que ya es más difícil que cumplir 10 y mucho más difícil que cumplir 2, si ves el resumen, no estoy diciendo que si tú cumples los 49 mandamientos vas a ser salvo. No tiene nada que ver con la salvación. La salvación es gratis por la obra de Jesús. En la obra de Jesús en la cruz del Calvario pagó nuestros pecados. La resurrección de la muerte nos da la garantía de que vamos a estar con Él. Eso nadie lo cambia. Los mandamientos de Cristo nos ayudan
a vivir esa vida salvada. ¿Se acuerdan cuál es nuestra visión? El cielo en la tierra. Vivir. Cuando Cristo vino al mundo, Él trajo el cielo a la tierra. ¿Sí? Por eso decían en Mateo, el reino de los cielos se ha acercado. Jesús trajo el cielo a la tierra. Nuestra visión es que desde ya estemos viviendo aquí como si estuviéramos allá. Claro que hay limitaciones, hay pecado, estamos, nuestra alma regenerada está encerrada en este cuerpecito, cuerpezote pecador, pero algún día va a ser transformado. Pero nuestra visión es que desde ya podamos estar viviendo el cielo aquí en la tierra y podamos ser como Jesús. Para poder lograr eso, tenemos que hacerlo a través de nuestra misión. ¿Y cuál es nuestra misión? Crecer en el conocimiento de Jesús. Para poder conocer a Jesús, tenemos que saber cómo pensaba, cómo actuaba, qué decía, y por eso es que estamos viendo sus mandamientos. Porque al ser como Jesús, vamos a poder vivir el cielo en la tierra. Amén. Así es que esto no tiene nada que ver con salvación, somos salvos por su obra, tiene que ver con el desarrollo de nuestra vida. Tampoco tiene que ver con santificación desde el punto de vista en que yo no puedo ser más santo que lo que Él logró en la cruz de Calvario por mí. Él con su sangre me santificó, es decir, me apartó para Él. Esa es una parte de la santificación. La otra parte de la santificación es cómo voy creciendo en el desarrollo de mi carácter al carácter de Jesús. A través de creer su palabra, vivir las experiencias, reflejar quién es Él, a través de sus mandamientos. El desarrollo de sus mandamientos madura esa santificación que Él ya nos ha dado. ¿Me expliqué? Así es que esto es algo aparte de la salvación y de la santificación, pero son un reflejo de ellos. Sin embargo, entonces, para desarrollar nuestra vida aquí en la tierra, tenemos que hacerlo a través de obedecer los mandamientos de Jesús. Hubo un pastor que lo expresó de esta manera: a más conocimiento del carácter de Dios, más capacidad de adorarlo como Él se merece. Entre más conozco a Dios, entre más conozco el carácter de Dios, yo puedo adorarlo como Él se merece. Alguna vez mencionamos, hoy en la tierra cada quien hace su propio evangelio. Cada quien desarrolla su propio camino para llegar a Dios. A mí me parece que a Dios le gustaría que yo cantara de esta manera, que yo orara de esta manera, que yo fuera a una iglesia que es así, que yo me vistiera de esta manera. A mí me parece que eso es lo que Dios le agrada. Como lo hace aquel, yo no creo que Dios se agrade con él. Entonces yo genero mi propio evangelio, la forma en la que yo creo que agrado a Dios. Cuando Él tiene algo que ha establecido. Y tal vez Él no esté hablando si te pones esta ropa o si te pones otra ropa. Él está viendo el interior. Así es que si aprendemos a manejar, a conocer el carácter de Dios y cómo Dios ama a aquel que se viste de una manera y cómo a aquel que se viste de otra manera, yo voy a terminar por hacer lo mismo. Voy a poder amar a esa persona que es diferente a mí. Voy a poder amar a esa persona que se viste diferente de mí. ¿Ok? El evangelista escribió cuando hablaba de José y de María. José no conoció a María hasta que dio a luz a Jesús. Ese conocer no es, José no supo que a María le gustaba el atole, o que a María le gustaba las arepas o las tortillas. Ese conocer significa tener una relación íntima con ella, ¿sí? Bueno, a ese conocimiento me estoy refiriendo yo cuando les digo a más conocimiento del carácter de Dios. No es saber solamente que Él es un Dios santo, es parte de eso, pero es saber cómo Dios se relaciona conmigo. ¿Sí? Lo hemos platicado también bastante. Así es que entre más conocemos a Dios, mejor lo podemos adorar, mejor lo podemos servir, mejor lo podemos amar. Quiero repetirlo, no ganamos la salvación, no obtenemos el beneficio de ser santos si desarrollamos esa santidad. No tenemos los méritos para hacerlo, pero es por lo que Él nos ha dado que nosotros al desarrollar nuestra vida podemos crecer como Él es. Un ejemplo bien secular, pero creo que muy práctico, es una franquicia, McDonald's. Si tú tienes el dinero para poner un McDonald's,
y tú vas con ellos te dan una sarta de instrucciones, un manual, no sé de qué tan gordo es, y te dicen, si tú haces esto, vas a tener éxito. Si tú haces cosas diferentes, vas a batallar. No te va a ir bien. Así es que el secreto es que tú puedas cumplir cada regla que ellos ponen para que tú lo hagas. Cuando tú vas a otro país, o a otro estado siquiera, y tú ves un McDonald's, tú esperas que si te paras ahí, vas a recibir la misma calidad, el mismo trato, inclusive tal vez hasta el mismo sabor de las hamburguesas, ¿sí? Aunque estés en otro país. Generalmente por los ingredientes puede cambiar un poco, pero tú vas con la expectativa de que, híjole, voy a encontrar el sabor que tengo en casa. Te puedes imaginar, vamos a transportarlo a la vida, te puedes imaginar un sistema de control para los creyentes, en el que cuando tú vayas a cualquier otro lugar y te topes con un cristiano, o te topes con otro cristiano, tú digas, oye, son igualitos, no físicamente, me ama como me ama, me habla él como me habla ella, me sirve él como me sirve ella, me perdonó él como me perdonó ella. Es decir, no sé si te lo puedes imaginar, un sistema de vida del cristiano en donde tú vayas y encuentres un cristiano, vas a encontrar la misma calidad de persona. Para eso Jesús nos dejó sus mandamientos. El que no se logre no es por culpa de él, es por culpa de nosotros. Pero la idea de Jesús dejarnos sus mandamientos era para que con nuestras diferencias de carácter, de cultura, de físico, cuando vivimos nuestra vida, sea la misma vida que él vivió. La misma calidad de vida, la misma calidad de amor, la misma profundidad de perdón. ¿Me estoy explicando? Por eso es la importancia de ver los mandamientos de Cristo, para que podamos ser como Él. Dios nos dejó un sistema de control en su palabra, y es por eso que vamos a ver esto. Mira lo que dice 1 de Juan 5:3. Esto sí está ahí, Dani, o tú, Salatiel, no sé quién esté ahí. 1 de Juan 5:3. Este es el amor, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Si tú hoy vienes aquí porque dices yo amo a Dios, yo espero que esto sea también tu razón de ser. La forma en la que demuestro que amo a Dios es guardando sus mandamientos, y por eso los vamos a conocer. Vamos a ver cada uno de ellos para poder hacerlo. Te voy a decir ya por último 5 cosas importantes que suceden cuando obedecemos los mandamientos de Dios, los mandamientos de Jesús. Primero, cuando tú obedeces los mandamientos de Jesús, Dios se revela a tu vida. Lo leímos en Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El que tú vivas cumpliendo los mandamientos de Cristo es una garantía de que Dios se va a revelar a tu vida. Te va a hablar, te va a mostrar, te va a guiar. Tú vas a poder escuchar literalmente que Dios te diga, esto es lo que quiero que hagas. ¿Por qué? Porque tú estás amándolo y porque Él te está amando. Tú se lo demuestras al obedecer sus mandamientos y Él responde lo que tú necesitas. Número 2, cuando obedecemos sus mandamientos, permanecemos en el amor de Dios. Juan 14:23 respondió Jesús cuando Judas le preguntó, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Si tú obedeces los mandamientos de Cristo, en donde estás demostrando que crees en Él, estás demostrando que lo amas, tú puedes estar seguro que Dios nunca te va a dejar. Su amor va a estar contigo. Déjame aclarar esto también. No es porque yo obedezco los mandamientos que Él hace esto. Él ya lo hizo. Él ya lo hizo por nosotros. Nosotros lo hacemos en obediencia y en agradecimiento a Él.
Pero lo que eso produce en nosotros, cuando tú decides, voy a obedecer a Dios, voy a obedecer lo que Cristo dice, y tú lo empiezas a vivir, empiezas a experimentar lo que Él ya te dio y no te habías dado cuenta. Empiezas a tener esa seguridad, Dios no me va a dejar. Por eso el apóstol Pablo podía decir en Romanos, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque nada podrá separarme del amor de Dios. ¿Qué dice en el versículo 32, 33? Ni la vida, ni la muerte, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni huestes espirituales de maldad, nada podrá separarme del amor de Dios en Cristo Jesús. Y tú empiezas a ver eso realidad cuando tú empiezas a obedecer a Jesús. Mientras no lo obedezcas, tú lo tienes ahí en su palabra, lo recitas. Hay muchas personas que me han dicho, es que yo sé eso que dice ahí, pero no lo siento. Me hablan a las 3 de la mañana, algo pasó, ya me van a dar una mala noticia. Y resulta que una llamada equivocada, un loco como yo que no tiene noción de la hora, hace años, 4 o 5 años, le hablé a un pastor a la 1:30 de la mañana, lo habían operado, y no sé por qué, me dijo María, oye, ¿le hablaste a Rolando? No, déjame le marco. Y no me dijo, yo pensé que eran las 10 de la noche, y era la 1:30 de la mañana, y lo desperté. Y él pensaba que había pasado algo de su hija, porque tenía una hija en el hospital también. Entonces me dio mucha vergüenza, pero bueno, eso es otra cosa. Lo que quiero llegar otra vez es, cuando tú empiezas a obedecer a Dios, se empieza a hacer realidad lo que Él hizo por ti. Mientras no vivas obedeciéndolo a Él, siempre vas a estar dudando de lo que Él hizo por ti. ¿Me estoy explicando? Espero no haberme revuelto. Juan capítulo 15, versículo 10, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Si guardas sus mandamientos, tú vas a... permanecer está hablando en Juan 15 de la vid. El pámpano tiene que estar pegado a la vid, adherido a la vid para que pueda estarse alimentando. Permanecer es ese. Estar pegado, pero al mismo tiempo es un descansar en él. Es reposar en él. Si guardas sus mandamientos, vas a permanecer descansando en su amor. Otra vez, el cumplir los mandamientos de Cristo me van a dejar ver cómo el amor de Dios me acobija. Número 3, cuando obedecemos los mandamientos de Jesús, nuestras oraciones serán contestadas. No quiere decir que entonces todo lo que le pida me va a decir que sí, quiere decir que cuando venga un no, lo voy a entender mejor. O cuando viene un todavía no, lo voy a saber esperar. ¿Sí? Primera de Juan 3:22, cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. La razón por la que Cristo te responde es porque tú dices, tú eres fiel a mí, yo te voy a bendecir. Si tú no me eres fiel, ¿por qué voy a obedecer? ¿Por qué voy a responderte? Número 4, cuando obedecemos los mandamientos de Cristo, tenemos la seguridad de nuestro amor por Dios. Primero hablamos de su amor de Él para nosotros. Ahora tenemos la seguridad de nuestro amor por Dios. Primera de Juan 2:3. En esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. De repente Satanás viene y te dice, ¿a poco te crees muy bueno? ¿A poco te crees muy amorosa? Tú amas a Dios, ¿tú crees eso? Y tal vez tú puedes decir lo que decía Martín Lutero, ¿sabes qué? Pueden pasar los pájaros por mi cabeza tratando de decirme cosas que me hagan dudar, pero mis acciones están reflejando lo que en realidad soy. Así que si tú volteas a ver tu vida y dices, yo estoy obedeciendo a Cristo, tú puedes decir, yo amo a Cristo. Yo amo a Cristo. Tú sabes por qué lo estás obedeciendo. Si es convenenciero, tú tienes temor, lo haces y lo haces con temor, lo hago para ver si recibo, pero cuando lo haces de esa manera desinteresada, en gratitud, y tú ves tu vida haciendo los mandamientos de Cristo, tú puedes decir, aquí está mi amor, Señor, porque he entendido tu amor y puedo responderte. Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Tan sencillo como eso dijo Jesús.
Tan sencillo y tan complicado. Número 5, cuando obedecemos los mandamientos de Cristo, nuestro amor por el cuerpo de Cristo se ve revelado. Primera de Juan 5:2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. La forma en la que tú vas a revelar o reflejar tu amor hacia otras personas va a ser más efectivo cuando tú estás obedeciendo a Cristo. Por ejemplo, cuando Él te dice, tienes que ser más tolerante. Y llegas a tu casa y está pasando algo y lo primero que vas a querer hacer es enfurecerte por lo que sucedió. Sin embargo, el Espíritu Santo te recuerda, acuérdate que te dije que tienes que ser más tolerante. Y tu espíritu se somete. Y hablas diferente. Y hablas con amor. Y puedes a lo mejor hasta corregir en ese momento, pero lo haces de una manera diferente. Porque estás obedeciendo el mandamiento de Cristo. Y no solamente estás dándole gloria a Dios, no solamente estás reafirmando que Él está en ti y te está dirigiendo, estás demostrándole amor a la otra persona. El amor de Cristo por Él también. Así es que en nuestro estudio de los mandamientos de Cristo, nuestro carácter, la calidad de nuestro carácter se irá desarrollando. No solo vamos a entender los mandamientos de una mejor manera, sino vamos a conocer y vamos a entender más a Jesús mismo. La completa personificación de Dios se vio manifestada en Jesús. Hebreos capítulo 1, versículo 3 dice que Jesús, el Hijo, es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es. Esto lo saqué de la Nueva Versión Internacional. La fiel imagen de lo que Él, o sea, Dios Padre, es, el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Bueno, esa palabra fiel imagen, esa frase fiel imagen, en el griego original es carácter, que de ahí viene nuestra palabra carácter. Así es que eso se refiere a una... Jesús es la exacta representación del carácter de Dios. Y al nosotros desarrollar la vida como Jesús, siguiendo sus mandamientos, estamos desarrollando el carácter de Jesús en nuestras vidas, el carácter de Dios en nuestras vidas. Así es que bueno, a través de todos estos estudios, no sé cuántos vamos a ver, Dios nos irá diciendo, vamos a tratar de que Jesús se manifieste más en nuestras vidas. Sería algo maravilloso que al final de este año, si Dios nos permite llegar y vivirlo, podamos vernos unos a otros y decir, mira cómo hemos crecido como Jesús. Sería maravilloso que haya gente que viniera y dijeran, esta gente se parece a Jesús. Y les impactáramos. Para salvar, para que Dios los salve si no son salvos, si esa es su voluntad, por lo menos para predicarles el Evangelio y a que ellos se arreglen con el Señor. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar para pedirle a Dios, Señor, iniciamos esta serie que tú nos irás dirigiendo hasta donde sea y pedirle, yo te recomendaría que pudieras pedirle con todo tu corazón, Jesús, desarrolla tu carácter en mí. Desarrolla tu carácter en mí. Que pudiéramos decir como el canto que vamos a entonar, no queremos darle la vida a nadie, Señor, sino solamente a ti. No queremos darle la gloria a nadie, sino solamente a ti. No queremos darle nuestro amor a nadie, sino solamente a ti. Y que así podamos, con nuestras palabras, con nuestra actitud, con nuestra vida entera, podamos, si lo quieres ver así, llenar el trono de Dios de alabanza y adoración. Querido Dios, nuevamente gracias por la oportunidad de estar aquí contigo, gracias por recibirnos, gracias por tener la libertad de abrir tu palabra, gracias por las palabras de Jesús. Muchas gracias, Señor.
Hoy, Señor, nos estamos poniendo delante de ti, delante de tu trono de gracia, para decirte, queremos comprometernos, Señor, contigo. Que el carácter de Jesús se ha desarrollado en nuestras vidas a través de la práctica y la obediencia de tus mandamientos. Ayúdanos, por favor, te necesitamos. Necesitamos que tu Espíritu Santo corrija nuestra vida, que tu Espíritu Santo modifique nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Que tu Espíritu Santo nos fortalezca, nos dé valor para tomar decisiones que tendremos que tomar, al dejar algunas cosas y al recibir otras. Señor, necesitamos de tu accionar en nuestras vidas para poder ser como Jesús. Vamos a tener en nuestras manos y vamos a leer tus palabras. Por favor, ayúdanos a creerlas, a valorarlas, a tomarlas como propias y a vivirlas. Y si es tu perfecta voluntad, Señor, que cuando estemos viviendo en obediencia a ti estos mandamientos, aprendamos a disfrutar de la vida que nos has dado, podamos estar disfrutando del cielo aquí en la tierra, podamos ver entre nosotros mismos la imagen de Jesús en cada uno de nosotros, y cuando otras personas vengan o cuando vayamos a otros lugares, la persona de Jesús sea quien se manifieste a través de nuestra vida, de nuestras palabras, de nuestras acciones. Te lo pedimos, Señor. Queremos vivir en alabanza y gloria para ti, en obediencia total y absoluta para ti. Por eso, Señor, es que